Bueno, algunos dicen que la vida está hecha de momentos y que eso es lo que tiene sentido. Y este momento seguramente en ustedes va a quedar como un momento especial. Al menos yo seguramente lo guardo en mi corazón, como fue aquella otra entrevista, dije aquel porque fue por Zoom precisamente, que hicimos con Elida durante la pandemia. Y bueno, la vida nos regala la posibilidad de que hoy la tengamos en el estudio de manera presencial, aquí en Somos La Plata. Así que muchas gracias Porota, Elida Salomé Carpenzano, por visitarnos hoy. ¿Cómo te gusta que te llamen? Porota, Elida, Salomé. Mira, cada uno me llama como gusta, de acuerdo a dónde estoy. Mi familia, Porota. Mis compañeras de colegio y eso, Elida, mis compañeras de teatro empezaron a llamarme Salomé, y soy Salomé para todos. En Tiflo, donde estoy por la educación visual, me llaman Salomé también, así que como guste llamarme. Perfecto. Tenemos en esta mesita un libro que, bueno, presentaste que hiciste durante la pandemia. Bueno, en mi infancia en el Circo Criollo, nosotros en la entrevista que ya habíamos hablado de este libro, porque da cuenta de esos años de la infancia donde vivías viajando. No fueron quizás muchos años, pero sí una etapa muy intensa para vos, que te marcó para toda la vida. Totalmente, totalmente. Hasta los 12 años fue mi vida. La carpa del circo, los viajes, cambiar a cada momento de lugar, no poder hacer amistades duraderas porque dependían de la temporada. 10 días, 15, 20, nunca llegaba al mes. Eso dificultó mucho mi escolaridad. Pero tuve una madre angelical. Antes de ingresar a la educación formal, yo sabía leer y escribir, porque mi madre me había enseñado. A los 6, 7 años, yo leía cualquier papel, libro o lo que se me presentara. Tanto así que cuando comencé mi escolaridad formal, 2 años después de lo correcto, me llevaban a leer en los grados superiores, porque los chicos se maravillaban. En las escuelas rurales, con suerte, había 4º grado. Claro. Entonces veían que una chiquita leyera de esa manera. Asombraba. Era asombroso para ellos. ¿Y en qué cosas participabas también en el circo, digamos, en lo que era el espectáculo? Papá primero fue un representante del circo, es muy larga la historia, después se fue incorporando hasta llegar a ser primer actor. Y mamá empezó a trabajar también, porque en el circo hay que trabajar todos, como artista característica se llamaba en esa época. Yo sentadita en la platea cuando tenía la edad, emocionándome con todo lo que veía, había animales, los acróbatas, todo lo que configuraba el circo criollo. Y después la magia del escenario. Eso fue fabuloso. Eso me cautivó. He llorado, me he emocionado, he creído como las criaturas que era real lo que estaba viendo. Y sí, hice un debut de actriz. Tendría 5 años, creo, en la obra El Arlequín. La pareja protagónica tiene una criatura que en esa época se le decía idiota. Ahora le dicen una criatura dam. Y yo salí con un trajecito marinero de un hermanito que vino después, con la cabeza ladeada y un cascabel sonando así, pasaba por el fondo del escenario. Ese fue mi debut de actriz. Y a los 8 años, creo, tuve que suplir al apuntador, porque no sé por qué motivo, el apuntador era el que iba
acompañando a los artistas del escenario, Si se largándole la olvidaban de letra, algo, claro. la letra para que pudieran seguir. Se fue, ¿y cómo solucionabas? Por Otrita la llevaron por abajo del escenario, gateando, almohadones en un asiento, los pies encima de un cajoncito porque le tenía miedo a los sapos que andaban por abajo, y apuntando. Esas fueron mis únicas intervenciones en el circo, pero fue como una magia. El circo creo que te contagia una magia, y sobre todo el circo criollo, muy distinto de los que vinieron después, que eran deslumbrantes, pero todos con escenas Con otro de tipo de acrobacias producción y otras increíbles, cosas, claro. increíbles. Y bueno, y tuviste una experiencia, Esa experiencia me marcó, me dejó, y estuvo latente tantos años que yo misma no me lo explico. Porque cuando comenzó mi vida normal, entre paréntesis, nos asentamos en Citibel con mis padres, ahí comenzó mi escolaridad en 3er grado en el mes de julio. Unos días antes de las vacaciones de julio empecé mi instrucción formal. Seguí después con el secundario, enseguida que terminé secundario me empleé la vida administrativa en distintos rubros, y nunca se me había cruzado acercarme a la parte teatral, para nada. Y pasaron también unos años. Recién, después de jubilada, me anoté en un taller de teatro. El primero fue en el Pasaje Dardo Rocha, en los talleres que hacían así. Excelente profesor, José Minuchín, muy conocido. Y de ahí no paré. Te puedo decir que no paré casi hasta el día de hoy. y claro, No en talleres totales, pero si no hice actuación, filmé, y estoy yendo a Tiflos, que es una institución para rehabilitación de la vista. Yo distingo poco, y allí, paralelas a las actividades, hay un taller de teatro. Somos muy pocos, son cosas que hacemos, pero lo hago con tanto entusiasmo, que quisiera estar en un escenario. claro, claro. Si estuviera el último director que estuve, con el cual hice un documental y presentación también en un teatro de la calle 1 y 43, ¿cuánto tendría ahí? Y era cosa de 6 años más o menos, la última presentación en escenario. Si él estuviera acá, está en Uruguay ahora, creo que haría también un taller de teatro. Claro, claro. ¿Te diste cuenta, cuando fuiste a este primer taller de teatro después de jubilarte, que es una pasión que tenés y además te conecta con eso de la infancia? Me conecta. Yo, incluso el primer día que comenzamos la filmación, me tomaban prueba para poder manejarme, y me dice el director Gabriel Rosas, me estaba filmando para ver, me dice, hacé de cuenta que estás hablando con tu papá cuando le dijiste, en una temporada mala del circo, no había prácticamente artistas. Y yo le dije a mi papá, y estaba haciéndolo en ese momento, le digo, papá, ¿querés que cante o que recite? Y cuando lo dije, se lo estaba diciendo a mi padre, y me puse a llorar desesperada, porque reviví ese momento. Es decir, cuando tengo que actuar como era eso, yo me entrego,
creo que hubiera sido una buena artista si me hubiera dedicado al teatro, porque yo me olvido si hay gente en la platea, si me están mirando. Estoy en el personaje que hago. Desde el primer momento. Y eso me sucedió cuando Gabriel me dijo que me fijara, que tratara, como le dije a mi padre en ese momento, que se lo dijera. Y yo lo vi a mi padre. Yo te condeno a vivir. La vida me vengará. Pues va por esos campos una racha romancesca. Quiero hundir en esa racha mi existencia maldecida. Y haber hecho el documental también, digamos, ¿qué significó para vos? Porque de alguna manera no es teatro, pero fue ir reviviendo todos esos momentos, dejar testimonio, un testimonio audiovisual, donde Mira, te ven tu expresión. El documental, primero yo había hecho este libro, le había contado a él cuando hacíamos, desde el comienzo que se presentó, donde había sido mi infancia, todo. A él le interesó mucho y siempre estuvo latente eso. Fue cuando me propuso filmar el documental, que espontáneamente le salió la última pirueta. ¿Por qué? Porque yo al contar, un tío mío que era copropietario de un circo, que fue el que los llevó a mis padres, era artista de escena, primer actor. Por necesidad, porque se había ido el Tony, así de improviso, y un circo sin Tony no es circo, menos el circo criollo de esa época. Entonces, el responsable también del circo improvisó. Se puso unos pantalones, los zapatotes grandes, un gabán, un sombrero puntiagudo. Ahí está la foto, ¿eh? Sí. Y salió. El Tony Beroldo, ahí tenía seudónimo Beroldo. Demetrio Beroldo, como artista. Y ahí lo conocían como el Tony Beroldito. Salió haciendo lo que podía. Hace que se cae, pero como no tenía la habilidad, se dio un golpe muy feo. Sí. La gente aplaudiendo, muerta de risa. Como yo pongo, el chichón le duró varios días. Pero allí en más, la gente clamaba por Beroldito. Murió haciendo un papel en escena, Claro. de Muerte Civil, Sí. de Darío Nicomedio, un Sí. artista italiano. La gente aplaudió creyendo que era parte de la escena. No se levantó, tuvieron que avisar que se había muerto. Investigación, si la habían Todo. envenenado, lo que fuera, no, un ataque cardíaco. Y a los 25 años de haber muerto, el diario Clarín le hizo un artículo de más de una página, el Tony que murió en escena. Así que fíjate, para salir haciendo una publicación, ascendió mucho en la carrera de Tony. Hacías referencia a la foto que existe de Beroldito, bueno, las fotos de esa época del circo, y yo tomaba este libro que trajiste para compartir, y es impresionante el trabajo que hiciste, ¿no? Una recolección, Bueno, una documentación. Eso fue nada más que para mi familia y Sí, para pero algunos amigos. pero tiene una importancia también, más allá de lo familiar y de lo grupal, digamos, íntimo, de las historias íntimas de la familia, también ese recorrido va dando cuenta de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, de muchas costumbres. En una parte hasta he puesto en los vehículos que he viajado, Claro. desde un hidroavión, que ahora no sé si andan, creo que serán, pero mínimos para cosas muy específicas. Pero antes íbamos pasajeros. Claro. Partía en el agua y aterrizaba en el agua. Bueno, estas cosas, estas cosas van dando cuenta también de una época, o sea, o de épocas distintas que fuiste una viviendo. Moda, habrás visto la moda de mis padres. ¿Y qué te contaban del día de tu nacimiento? Mis padres se casaron en el año 21. Tuvieron 2 hijos varones
El primero falleció a los 6 meses, el segundo casi en el momento de nacer. Yo no venía, no pensaban que no iban a tener más hijos y estaban por adoptar, se anunció por otra. Fui la primera, muy mimada, muy cuidada, muy educada. Mis padres me enseñaron principios hermosos, los transmitieron a todos sus hijos. Te digo que después que vine yo, vinieron 10 más. No. Fuimos 11 hermanos. Así, casi éramos 12 con el que adoptaban. ¿Qué número? Y vos, de alguna manera, también fuiste un poco mamá de los más chiquitos, Sí. ¿o no? Porque en esa época los hermanos más grandes ayudaban mucho. Bueno, ya te digo, mi padre muy prolijo, muy hábil, tanto era capaz de hacerte una mesita sin haber aprendido, pero por afición. Me enseñó a juntar los álbumes que antes venían en las figuritas, no sé si los conociste, Sí. el de Águila, el de Nestlé, Las Maravillas del Mundo, bellísimo. Los tiene una sobrina mía, todavía los tengo guardados, ella los tiene. Y desde chiquita, también de mocosita, apenas 5 o 6 años, mamá me enseñó a tejer a crochet, me enseñó a hacerle vestiditos a las muñecas y a leer. He sido una apasionada lectura desde que aprendí a poner y a leer mamá, libro, revista, o lo que cayera en mi mano. ¿Y por qué fuiste...? Se me caen las lágrimas cuando Sí. veo mi biblioteca. Sí. He regalado muchos libros, algunos no los puedo regalar, porque significan mi vida. Claro, es mucho para vos. ¿Por qué estudiaste enfermería? Yo, como profesión para poder trabajar, en el secundario hice la Escuela Nacional de Comercio. Eso empecé en el año, espérate, bueno, me recibí en el 45, son 5 años Sí. para atrás. Y en el año 56, unos meses antes, leo en el diario que una mujer en trabajo de parto sintió, toma un taxi y a mitad de camino se anuncia la criatura. Un policía y el chofer la tuvieron que atender lo primero que pudieron, después al hospital. Y se me ocurrió pensar, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago si se me presenta un caso así que es muy fácil? Mi madre, su último hijo, casi lo tiene en casa porque se descompuso, pero fue una hemorragia. Papá alcanzó a llevarla al hospital. Pero si te presenta eso y no podés hacer, no sabés qué hacer, ¿qué hago? Atiendo eso, corto lo primero que piensa la gente, corto el cordón. Y es lo último que hay que hacer. Entonces, ¿qué dije? Tengo que estudiar primeros auxilios. Pensé dónde, cómo, y mi destino. Tengo un destino hermoso. En vez de ir a la escuela de enfermería o algo, fui a la filial de la Cruz Roja de acá de La Plata. Sí. No enseñaban primeros auxilios, pero la directora me dijo, mire, acá se hace un curso de samaritana, Claro. que eran, no sé ahora, voluntarias que saben atender heridos, enfermos. Es un año de estudio. Me anoto. Cuando termina el año, fui buena alumna. Lo digo sin falsa modestia. Siempre fui buena alumna porque fui muy estudiosa. Me dice, señorita Carpenzano, dice, ¿por qué no sigue enfermería? Este año le vale como primer año, eran 3 años. Había que tener secundario para hacerlo. Como me gustó mucho lo que había estudiado, seguí. Me recibí de enfermera, primero que nunca había pensado jamás, y fíjate que cuando cobré
mi primer recibo de sueldo en el año 45 y veo, perdón, descontado para esto, jubilación. ¿Qué? Dije, yo no me pienso jubilar trabajando. Me jubilé trabajando, seguí trabajando porque fui directora de la Escuela de Enfermería del Policlínico del TUF de La Plata. En esa época había un convenio, se llamaba Argentina 25, por el cual, como no había suficientes enfermeras, teníamos que formar auxiliares de enfermería, pero bien formados, para apoyo de las actividades. En general, en estos momentos he estado viendo, por la forma en que algunas escuelas su programa no tiene la intensidad de la práctica que nosotros hacíamos. 3 años de práctica todos los días al hospital. Claro. Cambiando según la especialidad que hacíamos. Yo trabajaba a la tarde en mi trabajo particular y a la tardecita cursando. 3 años completos, además de los otros. Ser enfermera, la gente piensa que sí, das la medicación, tomas los signos vitales, etc. No es eso. Por eso quiero escribir la historia de la enfermería recogida de mis maestros, cómo surgió la enfermería con damas de la aristocracia, porque no era una tarea subalterna. Tenés que tener algo. Vos sabés que escuché el año pasado, tengo que corroborar, que quisieron hacer, ahora se usa mucho la inteligencia artificial, robot enfermeros, para ayudar a la falta que hay. Parece que fracasó, porque vos no solo ponés inyecciones, no solo controlás y ayudás al médico, vos estás con el enfermo todo el día, porque te vas vos y vengo yo, y yo tengo que entregar la guardia con toda la información y la otra te tiene que entregar a vos la guardia con toda la información. ¿Qué le pasa a este enfermo? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este otro? Y consolar a esa persona que ha dejado en su casa, si es una mujer, hijos, marido, casa, no sabe si va a volver, quién va a atender sus hijos. Esa angustia que tiene, ¿a quién la descarga? A la enfermera. Y si vos vas y decís, señora, ¿cómo durmió? ¿Durmió bien? Bueno, dése vuelta que le voy. No. Tenés que entrar a la buen día, señora, ¿cómo está? O señor. Claro. Hombre y mujer es lo mismo. Sí. Vos hacés la misma tarea en un hombre, tengas la edad que tenga, su higiene, su atención, todo, que en una mujer. Fui docente en enfermería, fui presidenta y fui fundadora del Círculo de Enfermeras de La Plata junto con mis compañeras, fui socia fundadora, primera presidenta fue una enfermera de Mar del Plata, después fui yo varios años de la Asociación Bonaerense de Enfermería. Y como tal nos incorporamos a la Federación Argentina de Enfermería y en una de las votaciones, en el año 73, fui nombrada secretaria de Relaciones Públicas de la Federación Argentina de Enfermería, miembro del Consejo Internacional de Enfermeras, porque hay que tener una asociación única para poder incorporarse al Consejo, y una asociación única por provincia, porque había varios círculos, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trenquelauquen, Quilmes, nosotras de La Plata,
fundamos la bonaerense y nos incorporamos a la federación. Cuando me hablaste de tu nacimiento, ¿fue acá en La Plata? Yo nací en la capital federal, Ah, está bien. porque mis padres que estaban Claro, en el estaban interior, ahí. Sí, iban mamá vino a la casa de su cuñada en Buenos Aires para estar segura de que el nacimiento iba a ser muy controlado. ¿Y siempre se festejaban los cumpleaños en tu casa? ¿Eran de celebrar? ¿Se celebraba poquito? ¿No Mirá, importaba si había...? Los cumpleaños Sí. en mi época eran casi siempre familiares, Claro, sí, sí. casi siempre familiares. ¿Con qué se celebraban? Chocolate en la taza y vainilla. Y cuando no había para chocolate, cacao. Claro, El chocolate era clásico. No Y- había cumpleaños sin chocolate. sin chocolate. Y, Pero no teníamos fiestas, tortas, claro, era más familiar, ¿no? familiar, alegre. No teníamos Día del Niño tampoco, ¿eh? Claro. Y como cuando llegaron los 100, cuando pensaste, ¿no? Y decidiste hacer una celebración, ¿cómo fue esta celebración? Sí. En realidad, a los 99 hice una fiesta muy linda. Mis sobrinas, mis brujitas, como yo les digo, hay 3 brujitas, tengo un montón, me organizaron la fiesta en base al circo. Contrataron una especie de mago que hizo con luces, nos maquillaron, una maquilladora nos dibujó a los chicos y a mí, cara de payaso, la torta fue alusiva, los adornos también, el centro mesa, otra de mis sobrinas, hizo como si fuera una carpa con cartón y un escenario. Fue una gran alegría, fue una gran alegría. Y los 100 años, no fue nada alusivo en especial, pero sí se presentaron cantando. Dos de mis sobrinos y una amiga que quiero mucho hicieron un sketch que prácticamente ni lo ensayaron. Les dije, hagan esto, 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 y lo hicieron. Fue toda alegría, en un hermoso camping, no obstante que es en julio, pero el salón era espléndido. Porota, y además del circo y del teatro y de los libros, ¿te enamoraste? Sí. ¿Muchas veces? Mira, no te puedo decir. ¿Cuántas? No, es contra las manos. Yo creo que lo cuento ahí, sí, lo cuento ahí, que el mejor amor que se tiene en la vida es el de la adolescencia, más en mi época, cuando es ternura, es un montón de cosas que no podés explicar, y en mi vida pasó sin darme cuenta. Yo viajaba en el micro 3 de Villa Elisa para la escuela, acá en La Plata, y un muchacho un día, un chico de mi edad, 16 años tendría, se levanta para que yo me sentara al lado de la ventanilla. Me siento, conversamos, al otro día lo mismo, y me comenzó a traer pastillitas en una cajita así. ¿Viste la fábrica Adams de chicles? Sí, sí. Un día me traía chicles o me daba me convidaba primero y después me daba la cajita. Una vez yo me había peinado con 2 trencitas, tenía cabello largo, 2 trencitas acá, y me dice, me gusta cómo le quedan las trencitas. De usted nos tratábamos, claro, los estudiantes. Sí.
yo no me daba cuenta que era un cortejo. Así que pasó a mi lado, él diciéndome las cosas y yo no me di cuenta. Después, noviecitos, se le decía filitos en esa época. No, de compañeros de baile, porque íbamos ya a los 20 años. Yo a mi primer baile fue a los 15. Me llevaron mis padres acá en La Plata. Ellos bailaban, por supuesto, porque eran jóvenes. No paré de bailar. No paré de bailar. Lo que se presentara, cualquier cosa sabía bailar. Después aprendí español, folclore. No solamente aprendí, fui socia fundadora de El Alero de acá de La Plata en el año 48, que fue una agrupación nativista señera, porque fue la más importante. En una época que surgieron muchísimos conjuntos, había muchos estudiantes del interior y de los países vecinos que adoraban el folclore. Entonces hacíamos peñas, y siempre respetándonos. Si hacías vos una peña este mes, yo hacía una peña el otro mes. Claro. Nos avisábamos. Bueno, y eso porque era, concurríamos todos. y ahí también era una forma de hacer, no te digo teatro, pero algo artístico, ¿no? Sí, Porque, algo bueno, artístico. bailabas y demás. Bueno, nosotros pasamos con la agrupación. El primer lugar fue una casa particular. Después de la Asociación Sarmiento y Sí. Biblioteca, nos cedió un pequeño local dentro de las instalaciones. La Biblioteca Euforión de Diagonal 73 también nos permitió ensayar ahí. Estuvimos, el tiempo que más estuvimos y mejor fue el Club Banco Provincia en 45, 7 y 8. Tenían una asociación ahí con un salón y un patio muy grande, que hicimos un festival bellísimo. Y ya ahí yo me había ido, que era secretaria, me había ido. Los gráficos de la calle 6, ahí también nos permitieron en un amplio, no sé cómo se llama, no Claro. era salón, Sí. porque era tinglado, un tinglado. Tinglado. Ahí siguió el alero bastante tiempo, no sé hasta cuánto. ¿Cómo es la rutina de tus días? Mi rutina es bastante dificultosa. Tengo dificultad visual, es decir, yo tu rostro no lo veo. Veo la mesa acá, si miro para allá, veo la mesa, veo las luces, veo que hay paneles por allá, pero cerca el plato de la comida no lo distingo. Por eso voy a Tiflos. Tengo una amiga que me acompaña, está nombrada por Ioma como acompañante. Bueno, me levanto, me higienizo por ahora, me higienizo sola, siempre atentas que no pueda caer. Me ayuda mucho porque tengo también artrosis en la rodilla, cosas de vieja. Vamos teniendo todos un poco de Este, artrosis con el tiempo, claro. Que doy gracias a Dios, un alma caritativa que me vio una vez haciendo un mandado con otra señora, con el andador de 2 rueditas. Estábamos paradas, yo esperando que mi sobrina hiciera las compras en la vereda. Me dice, señora, ¿por qué no cambia ese andador? Dijo, es el único que conozco. Dice, no, porque uno mejor. Bueno, la saludo, entro para pagar. Cuando salgo, le digo a mi sobrina, sé coda vos para pagar. La señora estaba todavía esperando al esposo que saliera con la mercadería. Me mira y me dice, señora, si yo le presto un andador, ¿usted me jura que me lo devuelve?
Yo la miré, dice, porque era de mi mamá. Y me da su dirección, todo, dice, pero me tiene que me jurar que me lo va a devolver. Volvimos a mi casa, a la tarde la llamo y me da la dirección, vamos con mi sobrina, baja, era Casa de Alto, baja ella, el esposo, y me trae un andador como ese de 3 ruedas, manija, tiene para frenar. Se traían de Norteamérica, con una bolsa para llevar cosas, elementos. Cosas, claro. Me cambió la vida esa mujer, se llama Laura. La encomiendo a Dios porque me cambió la vida. Me facilitó movilizarme con seguridad, se puede plegar, así que puedo tomar un coche. Yo he tenido gente en este largo camino maravillosa. Maravillosa, te lo puedo decir en toda forma. Gente que me ha ayudado, que me ha apoyado, que me ha brindado conocimientos, que me ha dado su amistad. Y eso te lo has ganado también con tu forma de ser, porque uno, bueno, atrae también. Yo te dije qué lindo el pullover que tenés y siempre tus respuestas son así, ¿no? Es un color para dar alegría, y eso es lo que vos generás también en las personas, ¿no? Mucho afecto, mucha alegría, y por eso recibís lo que también has dado en tantos años. Tengo alegría, yo digo que soy una afortunada, porque como todas las personas, he tenido penas. De los 11 hermanos que era, conservo uno solo. Pero como ha sido una vida llena de paz, llena de alegría, con las dificultades que todos tenemos, ¿quién no tiene pesares? Todos. Pero muchos sobrinos, pienso que hijos ha sido no tuviste, ¿no? Mucho más, pero muchísimo más. Todo lo hermoso, lo grato, como te digo, la gente que me ha rodeado, mis amigas del taller de teatro del año 2002, que fue cuando comenzó, todavía las tengo. Bueno, y cuando hablo con ellas, me llaman o las llamo, Salomé, ¿cuánto nos diste? Me dice. Claro, claro. ¿Por qué? Porque en forma natural, la experiencia que yo traía, las volcaba en ella, pero no a los gritos que todos se enteraran. El único varón que teníamos en el grupo, que se llamaba Las 8 más 1, porque éramos 8 mujeres y un solo varón, hasta el día que falleció, que hace cosa de 2 años, cada vez que hablaba conmigo me decía, Salomé, ¿cuánto me enseñaste? Digo, pero yo no te enseñé, te decía a veces, mirá, tenés cuidado, no te pares así, en esa forma, porque no queda bien. Claro. Sin que me oyera el director, porque yo no quería pasar por sobre él. Pequeñas cositas, pero se conoce que la gente las recibía con amor. Seguro. Así como eran dadas. Claro. Y bueno, y ahora vos decís, vas a Tiflos, te higienizás, tenés la compañía de una cuidadora, la compañía de tus sobrinos. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el día? Cuando está mi acompañante, que no está todo el día, está 6 horas nomás, y me ayuda a lo que yo le dicto, o lo que... No traje la regla, te la tendría que haber enseñado. Sí, en la tapa de este librito vas a ver. Yo escribo, no, en el chiquito. En el chiquito. Yo escribo ayudándome con una regla. Claro. Pongo la regla y escribo. No sé lo que escribo, porque si paro, no puedo seguir. Claro, claro. Entonces, cuando ella está y yo le puedo decir, corregime esto o no, eso es lo que más disfruto. Claro.
Y cuando pienso, hago proyectos porque terminé recién un libro que, si Dios lo permite, en los primeros días pienso presentarlo, ya está. Y tengo en proyecto otro. Me mantienen los proyectos. Los proyectos. Eso. Me mantiene la amistad y el amor incondicional de mi familia, ya lo dije, y de mis amigos. Me mantiene no haber tenido rencores. Siempre les digo a todos, no tengan rencores. Hay gente que me hizo mal, inclusive hasta un familiar de mi esposo. No terminé de contarte mis amores. Sí. Me casé. ¿Te casaste? Sí. Tuve mis desilusiones. Sí. Lloré. Me quitaron un novio. Dije, una pulposa me lo quitó. Con él no habíamos hablado nunca de casarnos. Y con Hugo, mi esposo Hugo Casalín, fue un voluntario que conocí cuando empecé recién a estudiar enfermería. Claro. Era voluntario de la Cruz Roja, yo había entrado, lo veía esporádicamente, hablaba con él en las reuniones, etc. Recién nos pusimos de novio y nos casamos en el año 69. Pasó tiempo, ¿no? Sí. Lástima que fue muy corto, 5 años nada más falleció. Pero fueron 5 años muy lindos, fue muy buen esposo, muy buena persona, muy atento, muy gentil, lo que una mujer quiere. No ese amor apasionado que dura en estos momentos largo, 1 año, 2 años. Mis padres pasaron las bodas de oro. Una de mis hermanas, con un hermoso esposo, pasó las bodas de oro. Una de mis compañeras escolar de la escuela secundaria pasó sus bodas de oro, pero años, y nos seguimos siendo amigos con ellos, que se pusieron de novia en el secundario. Claro. Yo no tuve esa suerte, pero los 5 años fueron felices. Y a los 73 años, en misterio, sí, hice una pareja. Nada más que 5 años también. También, pero también pero fue una buena experiencia. Casi igual a mi marido. Claro. Que te traía una flor o ponía una flor en la mesa del desayuno. Cuando yo me levantaba, estaba la flor en la mesa. No me digas que a una mujer no la llena un gesto así de alegría, de emoción. Doy gracias a la vida, Chandra. Muchas gracias a la vida. La vida es Dios. La vida es ese ser que nos ha dado la maravilla del mundo hasta en las cosas más insignificantes. Y entonces, aprendí a mirar lo insignificante. Eso, claro. Aprendí a mirar. Dice, una florcita chiquita, que si la mirás, tiene pétalos como tiene una dalia que tiene este tamaño, hasta eso aprendí a mirar los pájaros. He andado tanto por el campo en esos 12 años que aprendí a conocer los pájaros, los pechitos colorados, los venteveos, y no sé, infinidad. Aprendí a mirar en la primavera, cuando llegaban las golondrinas de Capistrano, volando de Norteamérica a visitarnos a nosotros. ¿Viste las bandadas de golondrinas que vienen en picada a la tardecita sí, a refugiarse en los árboles? Aprendí a mirar eso. ¿Cómo no vas a disfrutar de la vida y de pensar que eso es obra del Ser Supremo? Porota, queríamos celebrar con vos también estos 100 años
conversando y compartiendo algunas de tus historias, así que muchas gracias por haber venido. Yo te agradezco infinito que me convocaste para ser en parte un mensaje de vida a tanta gente que vive muy encerrada en la pandemia misma, en todo, se encierra en sí misma. No, hay que salir, hay que conectarse. Hay tantas cosas para poder ayudar, hasta un voluntariado, hasta ir como va una persona que va a Tiflos a leernos una vez por semana. Esa persona está haciendo mucho. ¿Cuántos pueden hacer eso? Ir a los hogares de ancianos, a los hogares de niños. Si no les gusta escuchar una lectura, a cantar, a hacer música, a conectarse. Vas a ver cómo vas a vivir alegre y sana. Gracias, Porota. Gracias, Sandra, por haberme invitado. Me voy a levantar para darte un besito. Gracias. Vos quédate tranquila.